Está con nosotros el doctor Conrado Stoll, que es médico neurocirujano, especialista en accidentes cerebrovasculares. Doctor, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Gracias por este ratito en la mañana. Paulino Rodríguez lo saluda. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Doctor, ¿cuáles son las enseñanzas a propósito del trágico desenlace en cuanto a la vida de Gustavo Cerati? ¿Cuáles son las enseñanzas que uno podría marcar? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a prevenir un accidente cerebrovascular? Que por otra parte usted me desmentirá o no, dicen es cada vez más recurrente, inclusive en personas jóvenes, a diferencia de lo que sucedía antes. Bueno, enseñanza es la que involuntariamente y tristemente dejó Cerati, porque el reconocimiento de la ACV a partir de lo que le pasó a él ha aumentado muy significativamente. Esto lo presentamos incluso en una conferencia en Estados Unidos, viendo en internet los hallazgos con respecto a cuando uno buscaba ACV antes y después, haciendo la comparación de lo que le pasó a él, muchas más citas en español a partir de la ACV de Cerati. O sea que mucha gente ha reconocido que este puede ocurrir y especialmente gente joven. Con respecto a que haya más gente afectada, hay dos factores. Uno, la tecnología moderna, el conocimiento y solamente, seguro el alcance al conocimiento que hay hoy en día, que es mucho mayor que antes. Hay 50 millones de trabajos científicos publicados, uno nuevo cada 30 segundos, pero uno accede mucho más a eso que antes, entonces se entera más. Pero además, efectivamente, hay más episodios. ¿Por qué? Por el problema del exceso de peso y la relación que esto tiene con el colesterol, con la hipertensión y con la diabetes, que son los factores de riesgo que producen ACV e infarto de miocardio. Básicamente, aquellos que están con sobrepeso, que padecen diabetes, como usted marcaba, digamos, esas afecciones primarias que pueden dar origen a los ACV, son centralmente las que hay que intentar cuidar. Pero ¿podría un paciente no tener nada de todo esto y sufrir un accidente cerebrovascular? Ese es el punto. Todo el mundo, incluso niños, jóvenes, tienen riesgo vascular de enfermedad arterial y por lo tanto de tener un ACV. De hecho, la estadística lo que muestra es que el 80% de los eventos cardiovasculares, tanto en el corazón como en el cerebro, el ACV está incluido por supuesto, ocurren en personas de bajo riesgo. Por eso todos hemos escuchado la historia de decir, pero viste tal que estaba tan bien, flaco, no fumaba, hacía deporte y sin embargo se quedó hemipléjico o tuvo un infarto cerebral, un ACV. Cuando las personas tienen factores de riesgo, bueno, es mucho más la probabilidad. Pero es importante destacar que primero, el casi 90% de los ACV en el mundo ocurren en países en vía de desarrollo. O sea, en eso tenemos un problema. Segundo, en esos países la mortalidad del ACV es mayor que en los países más desarrollados. Tercero, el ACV ocurre 10 a 20 años más temprano en países de vía de desarrollo. Eso quiere decir que si alguien en Canadá o en Australia tiene los ACV en promedio a los 70 años, en nuestras regiones ocurre a los 50 años en promedio. O sea que hay bastantes factores desfavorables. Ahora, lo positivo de todo esto es, con una buena prevención, el riesgo de ACV o de infarto de corazón disminuye muy significativamente, hasta 80%. ¿A qué aduce básicamente esa diferencia entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados? ¿A la medicación, a la detección a tiempo, a la mayor medicina puesta al servicio de la sociedad o a simplemente cómo se come, cómo es la alimentación en esos países? Todo, absolutamente todo eso. La calidad del sistema de salud es fundamental, porque si usted tiene un sistema y usted disca un número y realmente en minutos tiene una ambulancia en su casa, que la ambulancia además tiene una tomografía computada, como pasa en Estados Unidos o en algunos centros de Europa, ya le hacen la tomografía en el camino al hospital y hay gente en el hospital esperando con la jeringa, con la droga que disuelve el coágulo, obviamente ese tratamiento tan sofisticado disminuye la mortalidad. Cuando la prevención está bien hecha y la gente está tratada por la presión arterial y se la detecta, y lo mismo el colesterol, y hay campañas públicas y sobre todo en los niños para prevención vascular, y lo de la sal, la prohibición, regulaciones con respecto a esto y con respecto al azúcar en los productos alimentarios, sin duda que ese es un factor. Pero el otro es también genético. No hay duda que hay etnias, razas, y se ha publicado nosotros mismos hace poco tiempo una publicación en presión arterial en que ciertas regiones del mundo y ciertas etnias, la raza negra por ejemplo, tiene mayor incidencia de presión arterial elevada y de mortalidad por estas enfermedades. Impresionante eso. Hablando de la genética, se dice que cuando un padre, un abuelo, padece un accidente cerebrovascular, los que venimos, hijos o nietos, nos tenemos que cuidar mucho más. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de cierto en esa genética
supuesta respecto a las afecciones de nuestros antepasados? Todo es cierto, porque si bien por supuesto que la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la falta de ejercicio y todos esos factores que conocemos son responsables por un cierto peso de que ocurra el ACV o el infarto del corazón, hay un enorme porcentaje de toda esa probabilidad que depende de la genética y que no la controlamos, y que la forma primitiva que por ahora tenemos de ver eso, identificarlo, es con los padres. Entonces, si el padre o la madre de alguien murieron o tuvieron un episodio vascular, ya sea un infarto en el corazón o en el cerebro, antes de los 60 años, uno puede decir bastante acertadamente que los hijos tienen más riesgo. De nuevo hay una parte buena. Entonces yo identifico así individualmente quiénes tienen más riesgo. Por ejemplo, porque los padres murieron jóvenes por ACV o infarto de corazón. Entonces yo puedo en esas personas individualmente hacer tratamientos más agresivos en el buen sentido, para tratar factores de riesgo y disminuirles el riesgo. Hoy en día nadie debería sorprenderse con un infarto de cerebro o de corazón, porque la capacidad de la prevención es muy efectiva. Ahora, doctor, ¿qué sucede si esos padres tuvieron o abuelos esos accidentes cerebrovasculares más allá de los 70, no antes de los 60? ¿Rige igual la ley de mayor prevención para los hijos y nietos? A ver, el mensaje tiene que ser que rige siempre. Todos tenemos riesgo vascular. Como dije, el 80% de los episodios ocurren en gente que se llama de bajo riesgo y de hecho no hay nadie que nosotros conozcamos que va a decir yo tengo riesgo de enfermedad cerebrovascular. La gente que se siente bien y que está bien está convencida que esto le va a pasar a otros. Con respecto a la pregunta puntual de si más de 60 o 70 años tienen, no, esa es la ley ya de estadísticas. Con la edad aumenta el riesgo de enfermedad arterial y de ACV y de infarto de miocardio. Entonces pasa como con otras enfermedades. Una persona tiene Alzheimer a los 85 años, 90, eso no quiere decir que el hijo lo va a tener. Es que toda la población tiene alta incidencia o probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer a los 85, 90 años. Lo mismo el infarto, 75, 80 años, se hace mucho más frecuente que a los 50. Entonces es simplemente que ocurren esas personas porque es algo muy común en cualquiera. No sé si incide tanto en que los hijos lo vayan a tener. Y, doctor, en términos de variedades de accidentes cerebrovasculares, uno de los más recurrentes es el isquémico, que afecta más bien funciones sensoriales, pero también está el que afecta la motricidad de las personas, que según tengo entendido es el más usual muchas veces en estos casos. ¿La perspectiva o la tendencia o los números que marcan respecto a unos y otros? El 80-90% son porque se tapa una arteria con un coágulo o por efectos de factores de riesgo, del cigarrillo, del exceso de peso, de diabetes, de hipertensión. Se tapa la arteria, arterias de 1 milímetro o arterias de hasta 5 milímetros de diámetro en el cuello o en el cerebro. Después hay un 10%, 15% porque una arteria se rompe, el extremo opuesto, o sea, hay un sangrado, sale sangre y esa sangre comprime el cerebro y lo lastima. Lo otro son las manifestaciones clínicas, y tanto la hemorragia cerebral, ese 10%, o el infarto cerebral por falta de oxigenación, de irrigación cerebral, el 90%, los dos, según dónde ocurren, es lo que van a producir. Puede ser una pérdida de la sensibilidad del cuerpo, el paciente no siente, no tiene sensibilidad, una pérdida de fuerza, es la hemiplegia que todos hemos visto alguna vez a alguien en la calle, o en la familia, o conocidos, es la pérdida de visión. Algunos producen cosas raras, cuando se infarta el hemisferio derecho del cerebro, la persona no reconoce el problema que tiene, se llama nosognosia y es muy curioso porque la persona está hemipléjica, totalmente paralizada del lado izquierdo y no lo reconoce y dice yo estoy bien, yo puedo caminar, y si uno le muestra la mano, el médico agarra la mano que está paralizada y se la muestra, el paciente dice esa es su mano, doctor. Entonces producen una cantidad de manifestaciones clínicas muy variadas todos los ACV y eso justamente es una de las cosas que ha hecho que se reconozcan pocos y que no se manejen idealmente. Da la impresión, doctor, que finalmente vamos hacia un mundo de mayores cuidados, etcétera. Y por supuesto que el sobrepeso es un elemento central. Argentina en particular tiene más de la mitad de la población con sobrepeso, algún grado de sobrepeso, no tanto, por cierto, con obesidad. ¿Usted cree que allí está faltando legislación para comer, alimentarnos mejor, más allá de todo lo que se ha avanzado con las comidas diet, con las prescripciones respecto a no poner la sal arriba, o el salero arriba de la mesa de un restaurante cuando uno va a comer, etcétera, etcétera? No se puede sobreenfatizar ese problema porque es muy real.
un porcentaje muy importante de la población, en Estados Unidos esto es una epidemia directamente, de la población tiene exceso de peso u obesidad, depende del criterio que uno usa. Y eso tiene muchísimo que ver con la enfermedad arterial, y eso hay que empezar a educar, porque se ha probado esto ya con estudios, que son los chicos los que aprenden a usar menos sal, a comer con nutrición adecuada. No son dietas lo que hay que hacer, ¿no? No es dieta o el bajar rápidamente de peso, hay que comer sano, buscar lo que es una dieta mediterránea, esa es la que se ha mostrado más efectiva, la dieta mediterránea con aceite, frutas secas, pescado, fruta, verdura, pero evidentemente la industria alimentaria le agrega azúcar en exceso al 80% de los productos que se venden. En Estados Unidos se venden 600.000 productos de alimentación y el 70%, 80% tienen azúcar agregada. Y el azúcar es adictiva. Cuando usted hace una foto del cerebro con resonancia funcional que muestra la actividad de los núcleos cerebrales y usted hace la foto de un cerebro de una persona que ha usado cocaína y de una persona que ha ingerido azúcar, los centros que se activan son exactamente los mismos. Y por eso la industria alimentaria pone azúcar, porque sabe que hace adicta a la persona o hace a sus productos más adictivos. La industria alimentaria existe para hacer dinero, no para cuidar nuestra salud. Correcto. Y doctor, por último, hablando de adicciones, ¿cuál es el real impacto del consumo de drogas en la aceleración de un proceso o de un evento cerebrovascular en las personas, digamos, en particular en los mayores de 40? Muy bien, mayores de 40 y diría menores de 50. Pensemos en personas de adolescentes hasta los 50 años. El uso de drogas es una de las 4 causas más comunes de ACV en la gente joven. O sea, a partir de los 50 años la causa más común es aterosclerosis. Las arterias, que por efecto de los factores de riesgo que hemos comentado, se van tapando progresivamente. Pero antes de los 50 años, el uso de drogas, especialmente cocaína, que produce alteraciones en la pared del vaso o incluso en el diámetro, puede achicarlo, y eso de reducir el flujo sanguíneo en forma crítica, son de las causas más comunes de ACV. Esto lo hemos visto cantidad de veces. Y con respecto a la marihuana, hay publicaciones recientes, esto es nuevo y muy importante, no se había mostrado previamente, produce lesiones cerebrales, produce alteraciones estructurales en el cerebro. Antes se pensaba que era masinópasi, la discusión de la parte médica del uso de la marihuana, pero no hay duda que sobre todo en el uso de la adolescencia y hasta los 25, 30 años, produce lesiones estructurales del cerebro, no relacionadas con el ACV en ese caso. Es la cocaína la que se asocia con una mayor incidencia de ACV. Muy importante lo que dice, en medio de todo un debate que se plantea en la Argentina. La marihuana, médicamente hablando, produce efectivamente en adolescentes su ingesta constante, sistemática o aislada, pero ingesta al fin durante cierto tiempo lesiones estructurales en nuestro cerebro. Definitivamente, lo puede buscar cualquiera en internet, son publicaciones de los últimos 2 años, han incluso generado palabras y términos para esto en Estados Unidos, cabeza cerebro de marihuana. No es solamente el tema de adicción o que lleve a otras drogas, lo que siempre se ha redundantemente repetido sobre esto. Ahora hay evidencia realmente de que esos chicos pueden tener problemas y secuelas duraderas por el uso, como bien decía recién, ocasional incluso, de marihuana. Doctor, ha sido enormemente generoso para con nosotros. Por último, me gustaría preguntarle algo que en algún momento se rumoreó, pero desconozco si finalmente fue oficial. ¿Usted habló con los médicos de Cerati cuando Cerati estaba en Venezuela en el origen de todo el proceso que terminó tristemente con su vida? Me llamaron cuando estaban por hacer la cirugía. La pregunta es, sabía que yo había trabajado con el grupo en Boston y alemanes de Heidelberg que definieron el uso de esta cirugía, que es abrir el cráneo para descomprimir el área inflamada por el infarto, pero el problema es que cuando ya hay ciertos hallazgos en el examen neurológico, es tarde para hacer la cirugía, no evita las secuelas. Y efectivamente lo que pasó, el examen que ellos me contaron ya mostraba signos en que mostraba que era tardío. La cirugía esta se debe hacer cuando el paciente todavía está despierto y uno puede predecir, por las fotos que ha hecho en tomografía computada, que va a tener una inflamación, se llama inflamación maligna, que puede matar a la persona por presión sobre el tronco del cerebro. Entonces uno saca el cráneo, el hueso literalmente, y esa inflamación se va hacia afuera, respetando entonces al tronco cerebral, evitando la lesión definitiva. Pero por el examen que contaron, era tarde ya para hacer la cirugía, que tiene que ser hecha en las primeras 24, 36 horas, para que realmente evite secuelas. De allí la importancia de accionar efectivamente a tiempo, ¿no? Porque también es cierto que ha sido creciente, y disculpe que lo retengo tan solo algún minuto más,
respecto a que gente se entera con el tiempo de que ha sufrido eventos cerebrovasculares y no se ha percatado de ellos, y cuando llega a una consulta médica aparece esa información, digamos, ¿no? ¿Eso también empieza a ser más usual? Excelente, es un tema candente en este momento, lo que se llaman infartos silenciosos. Cuando uno los cuenta, los infartos de cerebro son más frecuentes que los coronarios. Esto no se sabía, pero mucha gente que no lo sabe tiene pequeños infartos que se llaman lacunares porque hacen pequeñas lagunitas en el cerebro. Estamos hablando de nuevo de entre 1 y 4 o 5 milímetros de diámetro, pero que no son inocuos. Sin duda la sumatoria de esos pequeños infartos producen trastornos cognitivos. Por eso el ACV es además probablemente la primera causa de pérdida de memoria en el planeta, junto con el Alzheimer. Entonces, la clave, volvemos al principio, el mejor tratamiento del ACV, en realidad, más allá de esta droga que puede romper el coágulo, más allá de esta cirugía que descomprime el cerebro, el verdadero primer tratamiento que existe hoy en día es la prevención. Entonces, esas personas que tienen factores de riesgo y que tienen que darse cuenta en la segunda década de vida, no a los 70 años, tienen que hacer una nutrición adecuada, ejercicio, mantener el peso, detectar si tiene hipertensión. Hay gente de 20, 30 años con hipertensión que no lo sabe, colesterol elevado, porque es la acumulación de años con esos factores de riesgo lo que produce pequeños infartos silenciosos o los ya más dramáticos con consecuencias inmediatas. Doctor Conrado Stoll ha sido enormemente generoso para con nosotros. Termine muy bien el día y muchas gracias por las explicaciones. Igualmente, gracias a ustedes. El doctor Conrado Stoll, que es médico, neurocirujano especialista en accidentes cerebrovasculares y que, como ustedes acaban de escuchar, fue consultado en la previa de la operación ya en Venezuela a Gustavo Cerati, en lo que significó tristemente el comienzo de un padecimiento que concluyó en las últimas 24 horas con la vida de tal vez uno de los artistas, músicos, productores más importantes contemporáneos de la República Argentina.